Bien, hermano, buenas noches nuevamente con cada uno de ustedes. El día de hoy, continuando con nuestro estudio del libro de Jueces, verso a verso, al cual hemos denominado, ¿no? Cuando te olvidas de Dios. Y ciertamente eso es lo que vemos, lo que nos narra el libro de Jueces, y es una constante en el pueblo de Israel. Este periodo de casi 400 años después de que ellos ya poseyeron la tierra prometida, muere Josué, muere esa primera generación y dice la generación siguiente no conocían o desconocían a Dios, mejor dicho, ¿no? Se olvidaron de Dios. Y en medio de ese olvido de Dios, de ese abandono de Dios, no tanto que Dios los abandona a ellos, sino que el pueblo abandonó a Dios y abandonó su palabra. Eso es algo que debemos de recordar constantemente, ¿no? Porque a veces cuando de pronto nosotros concluimos que es Dios quien abandonó a su pueblo, pareciéramos que, uy, Dios está fallando a su pueblo. No. Este libro nos enseña que es el pueblo quien se olvida de Dios, es el pueblo quien abandona a Dios. Y muchas veces en nuestro caminar cristiano también es así. No tanto es que Dios nos abandona, sino somos nosotros quienes olvidamos a Dios, somos nosotros los que olvidamos la palabra de Dios y vienen momentos difíciles, circunstancias adversas y se vuelve a repetir el ciclo, ¿no? Pasamos una temporada mala, pero cuando volvemos en sí como el hijo pródigo, clamamos a Dios y Dios nuevamente con los brazos abiertos mostrándonos su misericordia, su gracia, nuevamente nos levanta, ¿no? Y eso es lo que ocurre con este pueblo constantemente. Es una constante, es un patrón para ellos, ¿no? Entonces, este capítulo pues, se podría dividir en tres partes. Del verso 1 al 10 podríamos llamarle, es como de alguna manera nos detalla cuál era la situación del pueblo en ese momento. Estaban en apostasía, habían rechazado a Dios, estaban en servidumbre y van a estar suplicando nuevamente la ayuda de Dios. Del verso 11 al 24 vamos a ver cómo es que Dios llama a un juez o llama a un líder, en otras palabras, llamado Gedeón. Y del verso 25 al 40 vemos cómo es que comienza el ministerio de Gedeón. ¿Me dejo entender? Entonces, si tuvieras que dividirlo, puedes dividirlo en tres partes. 1 al 10, la situación por la que estaba pasando el pueblo. Del 11 al 24, cómo es que Dios llama a Gedeón. Y del 25 al 40, cómo es que comienza el ministerio de Gedeón. ¿Correcto? Entonces, tenemos un reto el día de hoy, desarrollar los 40 versículos. Entonces, vamos a ir verso a verso ahí en otros lugares. Me acompañan. Verso 1, entonces, mis hermanos, va a describir un poco la apostasía por lo que está pasando el tiempo de apostasía, significa de rechazo a Dios, de negación a Dios, por el que está sin Dios, el que está pasando el pueblo. Mira lo que dice el verso 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años, ¿no? Entonces, aquí nos relata un poco, ¿no? Cómo es que después de un tiempo de casi 40 años en el que ellos estaban bien, después de que Dios había traído victoria a través de Barak, Débora, ¿se acuerdan? Capítulos anteriores, ¿sí? Quienes habían vencido a este general llamado Císara. Vino un tiempo de casi 40 años de, voy a llamarlo así, de paz, de prosperidad, ¿no? Pero ahora nuevamente nos relata cómo es que se han vuelto a olvidar de Dios, nuevamente vuelven a hacer lo malo ante los ojos de Dios, ¿no? Y ahora van a pasar 7 años de angustia, 7 años de tribulación, 7 años de hambre, 7 años de agravio, ¿no? Entonces, a causa de, el texto nos dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces dice, y Jehová los entregó en mano del Madián por 7 años. Entonces es una consecuencia, ¿no? Básicamente es una consecuencia. Y hemos dicho que cuando Dios los entrega en manos del enemigo, no tanto es Dios entregándolos como nosotros entendemos, simplemente es Dios toda la protección que tenía sobre su pueblo, pero como su pueblo de alguna manera está siendo apóstata, lo está abandonando, se está olvidando, no está obedeciendo los principios del Señor, no está obedeciendo eh, la palabra de Dios. Entonces, básicamente lo que Dios hace es levantar las manos, ¿no? Es decir, bueno, quieres vivir a tu manera,
vive. Y muchas veces eso ocurre también en nuestra vida, ¿no? En nuestro caminar cristiano. Dios es ciertamente misericordioso con nosotros, pero no dejamos de tener el famoso libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Nosotros decidimos muchas cosas. Dios no decide por nosotros necesariamente, ¿no? Entonces, cuando pasa eso, muchas veces vamos a tener que asumir consecuencias de nuestras propias decisiones. Y no tenemos por qué echarle la culpa a Dios, sino que somos nosotros los que de alguna manera hemos decidido así, incluso ya siendo cristianos, en cuanto al hogar, en cuanto a los hijos, en cuanto al trabajo, en cuanto a diversas áreas que podríamos estar, y a veces no consideramos el consejo de Dios, y como este pueblo olvidamos a Dios y nos metemos en problemas. Entonces lo que Dios hace es levantar las manos y decir, bueno, tienes que asumir las consecuencias de tus decisiones, ¿no? Como un padre haría también con su hijo, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que está pasando. Verso 2 al 6 vamos a ver algunos detalles más de esta servidumbre por la que va a pasar el pueblo de Israel. Dice, y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y vamos a darnos cuenta, no porque eran más fuertes necesariamente, sino es porque Israel está en pecado. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en montes y cavernas y lugares fortificados. Si tú haces un poco de memoria, cuando ellos llegan a la tierra prometida, ya había todo un desarrollo de una civilización, ¿no es cierto? Y ellos poseen una tierra fructífera, una tierra donde fluye leche y miel. Ellos, liderados por Josué, vencieron a Jericó, vencieron a los cananeos, vencieron a cuatro reinos al mismo tiempo. Entonces vemos de que de alguna manera las condiciones eran óptimas para el pueblo de Israel, para que sea una gran civilización. Pero este verso 2 nos describe cuál es la situación en la que se encuentran. Dice, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Eso está hablando de las condiciones en las que ellos estaban viviendo, eran condiciones, por así decirlo, humillantes, ¿no? Pero a causa de su pecado. De la misma manera, mis hermanos, nuevamente haciendo el paralelismo, la aplicación práctica a nuestra vida. Cuando venimos a Cristo, el Señor ordena muchas áreas de nuestra vida y los ordena de verdad y su voluntad es ordenar muchas áreas de nuestra vida. Y quizás tú vas a recordar tus primeros años de cristiano, cómo es que Dios comienza a abrir puertas de un trabajo, puertas en los estudios, en el ámbito incluso de tus relaciones, de tus amistades, qué sé yo, ¿no? Pero de pronto, si de pronto comenzamos a dejar de lado la palabra de Dios, ya conociendo el favor de Dios, ya conociendo la bondad de Dios, ya conociendo el poder de Dios, ya conociendo el evangelio y comenzamos a dejar de lado a Dios, y de pronto hacemos una fotografía en nuestra vida y decimos, ¿qué hago metido en esta situación? Pero no es porque Dios haya fallado, es porque nosotros nos hemos alejado ya conociendo el poder de Dios. Eso es, en otras palabras, no solamente es olvidar, quizás la palabra olvidar suena como que un poco suave, ¿no? Es como menospreciar lo que Dios ha hecho. Literalmente es eso. Es que cuando un cristiano, ya habiendo conocido el favor de Dios, deja de lado los principios de la palabra de Dios, deja de lado a Dios, descuida su comunión con Dios para irse tras otros dioses. Y cuando yo digo tras otros dioses, no estoy diciendo que te vas a ir tras Baal, tras Moloch, ni nada de eso. Hoy en día otros dioses puede significar cualquier otra cosa que le quita esa prioridad a Dios en tu vida. Nuestro propio yo es un ejemplo o nuestros afanes por este mundo. Y entonces cuando dejamos de lado a Dios y nos vamos y le dedicamos más tiempo, más energía, nuestra mente en cosas, cualquier otra cosa que no sea Dios, simplemente vamos luego a comenzar a experimentar este tipo de escasez espiritual, ¿no? Y te vas a ver viviendo espiritualmente hablando en cavernas, en montes, algo que Dios no te ha llamado, porque Dios nos ha llamado a tener vidas bienaventuradas. ¿Me dejo entender? Es muy distinto que el pueblo de Israel esté pasando por una prueba de fe y por seguir a Dios esté en esa situación, es distinto.
Ellos están en esa situación por haberse olvidado de Dios. Es algo que nosotros constantemente debemos de autoexaminarnos. ¿Estoy viviendo esta situación a causa del Evangelio, a causa de Cristo o porque me he olvidado de Cristo? Una misma situación, ¿ah? Pero si nosotros no nos hacemos ese cuestionamiento, no nos hacemos esa pregunta, podríamos incluso victimizarnos y pensando que estamos pasándola así a causa de Cristo. Y Cristo diciendo, no, no es por mi causa, es por tu propia causa, es por tu propia decisión. Amén. Entonces, qué importante es tener en cuenta a Dios en nuestra vida, mis hermanos. Verso 3. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Es decir, lo- eh, estos pueblos subían justo para la cosecha, ¿no? Israel sembraba sus tierras y ellos básicamente subían para la cosecha, enterándose que Israel había sembrado, ¿no? Entonces venían y los saqueaban literalmente. Mira lo que dice el verso 4. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra. Esto es fruto, ¿no? No es que Israel acababa de sembrar, sino está hablando de que enterándose que Israel tenía sembríos a punto de cosechar, ya con frutos. Es como, no sé si ustedes han jugado, nadie sabe para quién trabaja, ¿no? De niños con los naipes. Es como que estás acumulando algo y de pronto viene otro y ¡pum! Te lo quita, ¿no? Entonces hay como una impotencia, ¿no? Algo así es Israel. Estaba pasando, ¿no? Ellos sembraban la tierra y venían. Ahora, pero sembraban la tierra, entonces dices, uy, qué injustos con Israel. No, sí, sembraban todo, hacían su parte, pero estaban lejos de Dios. Pero dice, habían hecho lo malo ante Dios. Y más adelante vamos a ver que incluso van a pretender defender a Baal. O sea, un israelita pretendiendo defender a Baal. Ese es el absurdo, ¿no? Es como un cristiano pretendiendo defender al diablo. Entonces tú dices, ¿a tanto llegaron? Sí, así era, pues. Estaban siendo diligentes con sus sembríos, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y tú quizás has escuchado, ¿no? Yo me dedico a mi trabajo, sí, pero ¿cómo está tu corazón para con Dios? ¿Cómo está tu corazón para con Dios? Dice que el enemigo ha venido a robar, matar y destruir. Y eso a veces, muchas veces, uno puede meterle todo el esfuerzo, que no está mal, pero lejos de Dios no tiene sentido. Si Jehová no edificare la casa, que dice el texto, en vano trabajan las que la edifican. Puedes tener el mejor trabajo, la mejor profesión, los mejores estudios, el mejor negocio, pero si dejas de lado a Dios, es en vano, es en vano, simplemente no lo vas a disfrutar. Seguimos, verso 5. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grandes multitudes, como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra, ¿para qué dice? Para devastarla. Desde el 4 voy a volver a leer ya. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban de comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Es decir, les privaban a los israelitas a que coman el fruto de sus sembríos y ellos se servían de esos sembríos. Verso 5. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Cuando dice como langostas se hace referencia a la cantidad y a la intensidad con el que venían, ¿no? Cuando la langosta dice viene como especie de plaga, viene y devora todo el sembrío, por así decirlo, ¿no? Entonces, ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Verso 6. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel, ¿qué dice? Clamaron a Jehová. Ahora, yo creo que esto debió haber sido al principio de los 7 años, no al final de los 7 años. Y a veces somos así, ¿no? La oración es un buen recurso, mis hermanos, pero es un buen recurso debería ser el primer recurso que tiene el cristiano, no el último. Cuando estamos en situaciones, sea a causa de pecado, sea a causa de nuestra mala decisión, o porque estamos siendo probados por hacer lo bueno a causa de Cristo, igual siempre la solución que es la oración.
acude a Dios. Ese debe ser nuestro primer recurso y no el último. A veces tratamos de resolver el asunto en nuestras fuerzas y como último recurso dejamos el clamar a Dios, porque quizás en nuestra autosuficiencia creemos que nosotros vamos a poder solucionarlo. Y yo con esto no te estoy diciendo que no muevas ni un dedo, sí, mueve todos los dedos que tú quieras, pero clama a Dios. Eso habla de humildad, eso habla de dependencia más que de autosuficiencia. Y como cristianos no debemos de tener vergüenza de decir que somos dependientes, pero de Dios, a decir que somos autosuficientes de nosotros mismos. Prefiero que me conozcan como alguien que es dependiente, pero del favor de Dios, y no que me conozcan como alguien que es autosuficiente en mis propias fuerzas. Amén. Versos 7 al 10, mis hermanos, vamos a ver cómo es que Dios responde a este clamor, ¿sí? Del verso 7 al 10 vamos a ver cómo es que Dios responde a este clamor. Dice, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, a causa de todo lo que acabamos de hablar, ¿qué hizo Jehová? La ley del hielo. No, no dice eso, dice. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. Acá se llama el profeta anónimo, ¿ya? Nunca nos dice cómo se llama ese profeta. Envió un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre. Les va a recordar un poco su pasado, ¿no? Pero les está recordando para que ellos entiendan cuán poderoso es Dios para librarlos incluso de lo que ahora están pasando. No les está sacando en cara. Lo que les está diciendo es, mira, todo esto yo pude hacer, hice por sus padres. Lo había hecho con Moisés. Lo había hecho con Josué para introducirlo a la tierra prometida. Los ha sacado de 400 años de servidumbre. Ahora ellos están 7 años de servidumbre. Entonces, ¿cuántas cosas más pudo haber hecho Dios? Y les va a recordar a través de este profeta anónimo. Verso 9. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os destruí y os di su tierra. Aquí está hablando un poco de lo que hizo con Josué, ¿no? Porque los introdujo con Josué y echó de delante de ellos a todos esos pueblos cananeos, eteos, amorreos y todo lo demás, y les dio esas tierras que fluye leche y miel. Verso 10. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. ¿Qué dice? Pero no habéis obedecido a mi voz. No habéis obedecido a mi voz es no me han sido desobedientes. Y para ser desobedientes hay dos cosas, mis hermanos. Uno, que es porque no le creyeron, y segundo es porque no lo llevaron a la práctica. La palabra obediencia o creerle a Dios en el Antiguo Testamento están bien ligados. Prácticamente es una sola. Yo no puedo decir que le creo a Dios si es que no lo muestro con mi obediencia. ¿Me dejo entender? O sea, yo no puedo decir, sí, yo le creo a Dios, pero no le quiero obedecer. Entonces, no le estás creyendo. La palabra fe y obediencia o el creerle a Dios y obediencia son básicamente uno en el Antiguo Testamento. Una muestra de que le has creído a Dios es cuando tú obedecías, dice, cuando guardabas su palabra. O sea, guardar su palabra era atesorarlo a tal punto que lo practicaba. No era en conocer su palabra. No era en decir, yo también creo lo que dice el Pentateuco o lo que dice la Torá, pero no lo obedezco. No. Para nosotros, para nuestro contexto, como que de pronto hemos separado estos dos términos. Le creo, pero no lo obedezco. No, pero en el Antiguo Testamento básicamente es, si le creo, le obedezco. Amén. Entonces, ellos lo que han hecho es dejar de lado el consejo de Dios habiendo visto todo lo que Dios había hecho desde que los sacó de Egipto hasta que los introdujo en la tierra prometida. Y ahora, y todavía les había dicho, yo soy Jehová vuestro Dios, no teman a esos dioses de los amorreos. Pero ellos no le han creído a Dios. Simplemente con su accionar están mostrando que no le han creído a Dios. Y ten cuidado, cuando de pronto actuamos de una manera autosuficiente,
Y no me refiero el domingo en la iglesia, porque el domingo en la iglesia todos somos espirituales, sino me refiero en el día a día, en cómo manejas tu economía, en cómo manejas tu hogar, en cómo trazas tus planes. Ten cuidado. Si realmente estás creyéndole a Dios, estás creyendo que es gracias a Él o le estás echando fe a cualquier otra cosa. Quizás a tu talento, quizás al trabajo, a la profesión. Todo eso es bueno, todo eso viene de Dios, pero la fuente de todo eso es Dios. Todo lo demás son canales. Amén. Todo lo demás son canales. El trabajo donde estás, el negocio que tú tengas, la familia, todos son canales. El cachuelo que te salió, todo eso. El jefe que tienes, los contratos, o sea, todo eso son canales, no son fuente. La única fuente para el cristiano, ¿quién es? Es Dios. Nunca olvides eso. Amén. Entonces ahora pasamos a la segunda porción de este capítulo. Hemos visto la situación en la que se encontraba Israel de 1 al 10. Ahora vamos a ver cómo es que en medio de esa situación Dios va a llamar a este libertador, a este líder o a este juez, ¿no? Llamado Gedeón, ¿correcto? Eso lo vamos a ver del 11 al 24. Vamos rápido entonces. Dice 11. Vino el ángel de Jehová y se sentó debajo. Mira, no confundas con el profeta anónimo. Ya, el profeta anónimo habló al pueblo. Ahora el ángel de Jehová es un nuevo personaje que se está introduciendo. Y vino el ángel de Jehová y se postró debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Entonces se presenta el ángel de Jehová y más adelante vamos a ampliar un poco este título, el ángel de Jehová, a quién está haciendo referencia. Pero básicamente yo quisiera ahorita centrar mi mirada en cómo es que lo encuentra este hombre, hijo este, de, de Joás, ¿no? Entonces, este hombre llamado Gedeón, ¿no? Dice que él estaba sacudiendo el trigo en el lagar. El lagar y el lugar donde se sacudía el trigo tienen una gran diferencia. Te cuento un poco, y los que son de provincia quizás van a comprender un poco esto. Cuando se sacude el trigo, normalmente se hace en un lugar alto, donde corre viento. Me acuerdo yo cuando mi abuela nos llevaba a cosechar a sus sembríos de trigo, cebada, donde ellos allá en provincia lo llamaban sus partidarios, eran personas de esos lugares que sembraban las tierras de mis abuelos, ¿no? Entonces nos llevaba a cosechar y en la misma chacra, en el mismo cerro, en la parte más alta, había como una plataforma hecha de barro, de piedra, firme, ¿no? Y ahí en ese lugar llevaban toda la cosecha de trigo y pasaba el caballo o el burro para pisar. Y al pisar lo que hacía era separar el grano de la paja. O si no había caballo trigo, tenías que agarrar tremendos palos y darle como a trigo, así como le dieron a Pedro, ¿se acuerdan? Te va a zarandear y tú golpeabas y cuando tú golpeas se separa el trigo de la paja. Después de eso tú levantas con grandes recipientes ese trigo o ese montón, lo levantas al viento, viene el viento, se lleva la paja a un costado y el grano cae sobre esa plataforma. Entonces, estratégicamente esa plataforma siempre tiene que estar en un lugar alto donde corra viento. Pero un lagar es todo lo contrario. Un lagar es un pozo, donde normalmente se cosechaba otro tipo de frutos, como por ejemplo la uva, ¿no? Donde tú pisas es un pozo, donde no necesariamente hay viento. Y los pozos están en los lugares bajos, más bien, no en los lugares altos. Y aquí vemos algo peculiar. Vemos a Gedeón, sacudiendo el trigo, no en un lugar alto, sino en un lagar que tenía otra función, que básicamente era para la uva, es decir, sacudiendo en un pozo. ¿Por qué lo hacía? El texto nos dice, para esconderlo de los madianitas. Entonces, esto requería un doble esfuerzo.
Porque fácilmente tú te puedes ir a un lugar alto, pero te van a ver los medianitas y van a venir por tus granos. Y ya limpio, ¿no? Ya todo mismo. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Básicamente estaba trabajando a escondidas, haciendo un doble esfuerzo aquí este Gedeón. Y en medio de esa situación, de esa frustración, porque debe ser frustrante, ¿no? No poder cosechar tu trigo en el lugar ideal donde deberías de cosechar con toda tranquilidad, sino cosechar tu trigo, separar el grano de la paja, pero a escondidas, básicamente. Y más todavía cuando eso requiere un doble esfuerzo. Entonces ahí tú te imaginas una frustración, ¿no? Pero al mismo tiempo la necesidad era tal que necesitabas cosecharlo, ¿no? Entonces en medio de ese contexto se aparece, dice el ángel de Jehová, se le apareció y le dice algo, ¿no? Verso 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y lógicamente el cuestionamiento o las preguntas que va a realizar Gedeón son sinceras, mas al mismo tiempo van a estar un poco equivocadas. Pero son sinceras en el sentido de que no la estaba pasando bien. Está cosechando su trigo a escondidas, haciendo un doble esfuerzo. Y viene el ángel de Jehová y le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Te imaginas que tú estás pasando por una situación difícil y que tienes que trabajar 18 horas? Si por trabajar 8 horas te quejas, ya, vamos a ponerle 2, 11. Si por trabajar 11 horas te quejas, ¿no? Mis derechos, ¿no? Pero imagínate que llegas a una situación tal en la que tienes que hacer un doble esfuerzo y tienes que trabajar 18 horas y te duele la espalda, los pies y es cansado. Y de pronto viene el hermano, no voy a decir el ángel de Jehová, pero viene un hermano y te dice, Dios está contigo, varón de Dios. ¿Qué dirías tú? Ah, por dentro como que si Dios estuviera conmigo no estaría en esta chamba, ¿no? Como que tu reacción natural, sincera, pero equivocada, sería eso, ¿no? Como que Dios está conmigo, estoy con la ciática, con la lumbalgia, con la cervical y la estoy pasando mal, podría decir. Y Jehová está conmigo, entonces, y él va a hacer su cuestionamiento. Pero analicemos un poco su cuestionamiento, pues. Verso 13 dice, y Gedeón respondió, ah, Señor mío, ya me imagino, ¿no? No creo que lo haya respondido todo alegre, pues no. Hasta que se daña ahí la columna zarandeando el trigo en un pozo. Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Qué es esto? Ese sobreesfuerzo, esa esclavitud, esa injusticia en su lógica humana, ¿no? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Entonces, como que él conoce un poco la historia de sus padres, ¿no? Y es como una especie de interrogante, de cuestionamiento, es decir, si Dios estuviera realmente conmigo, ¿dónde está, no? Y todo lo que mis padres me han contado, que es poderoso, los ha sacado de Egipto, y yo acá en un lagar cosechando trigo. ¿Cómo es posible? Uno podría decir, ¿no? Oh, qué malo que es Dios. No, no, no. Y ahora Jehová nos ha desamparado. Mira su conclusión. Te decía, es sincero, pero equivocado. Porque nosotros que estamos estudiando la historia, nos damos cuenta, no es que Dios los había desamparado. Ellos se han olvidado de Dios. Ellos han dejado a Dios. Pero muchas veces cuando estamos en ese momento difícil, nos creemos la víctima, como dice, ¿no? La víctima. Cuando deberíamos hacer conciencia y decir, ¿a causa de qué estoy en esto? Y deberíamos recordar un poquito nuestras malas decisiones, ¿no? Quizás ese momento en el que no recibí el consejo de Dios. Quizás ese momento en el que mi autosuficiencia pudo más que mi dependencia. Quizás ese momento en el que dije, no va a pasar nada y coqueteé con el mundo. Quizás ese momento en el que no aproveché la oportunidad que Dios puso en mi camino. Y más allá de reflexionar en eso, a veces nos creemos víctimas, ¿no? Y decimos, si Dios estuviera conmigo, yo no... O sea, en otras palabras, en la mente del pueblo y de Gedeón, pareciera que Dios los ha desamparado, porque ellos, a pesar de que ellos estaban buscando de Dios, no, ellos habían olvidado de Dios y habían hecho lo malo a los ojos de Dios.
Y dice, y nos ha entregado en la mano de los madianitas. A veces nos sentimos así. Am, a veces converso con estudiantes y preguntas un poco por qué está así, asá su situación, y hablan como si de pronto sus padres fueran malos. ¿Y sabes? Y en otra ocasión viene el padre de familia con cierta molestia porque el estudiante le ha hablado como que del profesor es malo. ¿Me dejo entender? Y a veces la manera como hablamos y cómo vemos las cosas no son necesariamente la realidad, ¿no? Entonces, y a veces estamos en esa situación, ¿no? No lo decimos, pero que a veces lo pensamos, ¿no? O nos comparamos con otros y pensamos que Dios nos ha abandonado, Dios nos ha dejado de lado, no ha cumplido su palabra, cuando deberíamos hacer un autoanálisis, un examinar nuestro corazón, ¿no? Y decir, Señor, ¿por qué estoy pasando esto? Si de pronto la conclusión es que es a causa de Cristo, porque estás haciendo las cosas bien, créeme que va a salir un gozo de ti, así como salió de Pablo, de Esteban. Te vas a sentir diciendo, qué bueno que a causa de Cristo me esté pasando esto. Pues no va a salir queja. Cuando sale queja es muy probable porque justamente nuestro corazón está un poco torcido y no está reconociendo sus faltas, ¿no? Verso 14 y 16, mis hermanos. A pesar de todo eso, Dios tenía un propósito con este hombre llamado Gedeón. Está siendo sincero él. Está un poquito equivocado, sí, pero está siendo sincero. 14. Y mirándole Jehová, y ahí quisiera detallar algo. ¿Con quién estaba hablando Gedeón? Con el ángel de... con el ángel de Jehová. Pero Con acá, ¿qué me dice el Jesús, texto? que era Jehová. Y mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Dices, total, ¿le está hablando el ángel de Jehová o le está hablando Jehová? Verso 15. Entonces le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Verso 16. Jehová le dijo nuevamente, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a las madianitas como a un solo hombre. Es interesante este pasaje, mis hermanos, porque cada vez que tú encuentres en el Antiguo Testamento, no dijo un ángel de parte de Dios, no dijo un ángel de Jehová, porque si dijera un ángel es porque hay varios. Y cierto, Dios tiene millares de ángeles. El texto dice el ángel de Jehová. Y los que de alguna manera ya hemos estudiado los libros anteriores, sabemos que cada vez que el texto nos dice el ángel de Jehová, y luego vemos a postrándose como Moisés, ¿no? O como Josué, postrándose y adorándolo, rápidamente sabemos que estas características, el ángel de Jehová, y luego como que hablando Jehová directamente con este individuo, y luego este individuo adorándolo, está haciendo referencia a una teofanía. ¿Qué es una teofanía? Es una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. No como el Cristo encarnado del Nuevo Testamento, donde básicamente lo pudieron tocar, palpar, sino es una manifestación específica, en un momento específico. Eso se lo conoce como teofanía. O también conocido como cristofanía, ¿correcto? Cristofanía, teofanía. Entonces es una manifestación de Cristo no encarnado, vuelvo a repetir, como en el Nuevo Testamento, cuando ya vemos en los evangelios, pero sí es una manifestación. Ese es a lo que lo conocen algunos como es la segunda persona de la Trinidad manifestándose. Dice que a Dios nadie lo ha visto jamás, pero más adelante Jesús dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. El Hijo lo ha dado a conocer. Entonces,
vemos aquí una teofanía y es muy interesante, ¿no? Verso entonces, pero quisiera detallar un poco, después de haber explicado esto de la teofanía, eh, quisiera puntualizar un poco en el verso 15, donde dice, entonces él respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. De por sí, Manasés era una de las tribus más pequeñas y dividida todavía, ¿ya? Y aparte de ser una de las tribus más pequeñas, él dice es de una de las familias más que más pobres de esa tribu, más pequeña. Y aparte de ser de una de las familias más pobres, él es ¿quién? El menor. Bajo la cultura de aquel entonces, el menor como que era visto como el más débil. Quizás más adelante vamos a ver ese detalle también con David, ¿no? Primero le echaban ojo a los mayores, ¿no? Y el menor como que es visto como el más débil. Entonces, este hombre es el débil de los débiles. Es el menor de su familia es el más pobre de la tribu de Manasés, y la tribu de Manasés es una de las tribus más pequeñas del todo el pueblo de Israel. Pero por eso es que él se hace ese cuestionamiento y dice, ¿cómo yo voy a salvar a Israel? O sea, al pueblo de Israel, ¿cómo lo voy a salvar yo si soy de la familia más pobre, de la tribu más pequeña y soy el menor? Y me encanta la respuesta del Señor. Verso 16. Jehová dijo, ciertamente yo estaré contigo. ¿Esto te recuerda algo? Amén. ¿Te acuerdas cuando Moisés tartamudeó? ¿Qué le dijo Dios? Yo estaré contigo, yo soy el que soy. Lo mismo le ha dicho a la iglesia. Llamó a un grupo de hombres y los envió a cumplir la gran comisión, pero dice, y yo estaré con ustedes todos los días de su vida. Y está con nosotros a través de su Santo Espíritu. Entonces, mientras que en el Antiguo Testamento el Santo Espíritu de Dios venía en un momento específico, hoy en día la promesa del Señor es de que está con su iglesia y que la iglesia, tú y yo, somos templos del Espíritu Santo. Y dice, Dios nos ha dado una gran comisión que es ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y el último de la tierra. En otras palabras, para manifestar su poder, para manifestar su amor en este mundo perdido. Y tú podrías decir, pero Señor, tú conoces que no soy tan letrado, tú conoces que no soy tan talentoso, tú conoces que quizás no tengo tantos estudios. O sea, podríamos poner una serie de razones como para decir, ¿cómo la voy a hacer? ¿Qué crees que te respondería el Señor? Yo estoy contigo, yo estoy contigo. Entonces, mis hermanos, es algo que nosotros como creyentes, como iglesia, debemos entender. Las cosas que tú haces para el Señor, en el nombre del Señor, o porque el Señor te ha llamado, debes entender de que no lo vas a hacer en tus fuerzas ni en tu poder, sino con el poder de Dios. No es con espada ni con ejército, es con el poder de su Santo Espíritu. Y todo lo que hagas, encomiéndate a Él. En algún momento pasaba yo por este cuestionamiento, ¿no? Decía, sí, pues somos una iglesia pequeña, pero sí, pero mira, y hasta que alguien justamente me exhortó, ¿no? Si es de Dios, no es pequeño ni grande, pa'lante. ¿Por qué tienes que ver tus limitaciones? Y amén, ¿no? Ese alguien fue nuestro hermano David Troncoso, ¿no? Si es de Dios, es de Dios. Mal haríamos decir, hermanos, ya somos una obra o una iglesia grande. Yo creo que estamos en la capacidad de abrir nuevas iglesias. Qué soberbio suena, ¿no? ¿Me dejo entender? A decir, hermanos, Dios nos está llamando. Y tú dirás, ¿cómo lo vamos a hacer? Con la ayuda de su Santo Espíritu. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la ayuda de su Santo Espíritu. Amén. Volvemos a la historia nuevamente. Versos 17 al 21, va a haber, entonces este hombre va a pedir una señal, Gedeón va a pedir una señal, como todos, y es válido en aquel momento porque todavía no, muchas cosas no estaban escritas, ¿ya? Y mira la señal que él pide. Y él respondió, te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. No, no se la creía todavía, ¿no? Yo creo que como que de un momento estaba como que, oye, estoy soñando, ¿no?
Está hablando con el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová le está diciendo, yo Jehová, ¿no? O sea, ¿y él es de Dios o no es de Dios? En algún momento cuando Dios te muestra hacer algo, es válido decir, no, esto es de Dios o no es de Dios. Está hablando de tu sinceridad, ¿no? O sea, no quieres ser tan emotivo y decir, sí, sí, es de Dios, ¿no? Sino, es válido hasta ese punto. 18. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, le dice, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Pregunto, bajo la cultura judía, ¿tú podías ofrendarle y lo que él va a hacer, presentar un sacrificio a un hombre, a un ángel? No, las ofrendas, los sacrificios eran solamente para Dios. Y el ángel de Jehová le va a aceptar. Cristofanía. Verso 19. Y entrando Jehová, digo, Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en su canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura, y ponlos sobre esta peña, y vierte el caldo, y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Entonces él pidió señal, se encendió el sacrificio, ¿no? O sea, se consumió el sacrificio. Y eso era una prueba de que ciertamente era de Dios, ¿no? Se consumió el sacrificio. Verso 22, vamos a ver cómo es que reacciona Gedeón, ¿no? En adoración. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor Jehová. Y ahora ese Señor está con S mayúscula, ¿no? Curios. Y ese título era solo para Dios. Él no dice, ah, Señor, dice, Dios mío, prácticamente. Ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová, cara a cara. Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. ¿Por qué crees que él tenía temor de morir? Es un terror, ¿no? O sea, porque había visto a Cristo básicamente manifestado como el ángel de Jehová, ¿no? Y él tiene ese terror, ese temor de que va a morir, ¿no? Entonces, y viene la palabra de parte del ángel de Jehová y le dice, pero Jehová te dijo, ¿no? Le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, la paz con Dios, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abieseritas. Lógicamente, cuando dice hasta hoy, hasta el momento que se estaba escribiendo el libro de los jueces, ¿no? Bien. Verso 25 al 27, mis hermanos, o de aquí en adelante va a hablar, básicamente hasta el 40, del 25 al 40, va a hablar cuáles son los comienzos en el ministerio de Gedeón. Hemos visto la situación en la que estaba el pueblo de 1 al 10, de 11 al 24, hemos visto el llamado de Gedeón, y ahora de una manera más rápida vamos a ver cómo es que comienza su ministerio Gedeón del 25 al 40. Verso 25. Aconteció que la misma noche que le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, esa misma noche, mira lo que le dice Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. ¿Quién tenía ese altar a Baal? El padre de Gedeón. ¿Quién era el padre de Gedeón? Un miembro de la tribu de Manasés. ¿Y quién era la tribu de Manasés? Una de las tribus de Israel. Y tenían un altar a Baal. ¿Te das cuenta? Y entonces aquí el ángel de Jehová va a darle una primera misión a Gedeón, a ordenar la casa, a ordenar la casa. Si en algún momento te identificas con Gedeón, tu primera misión es ordenar tu casa. Y sí, yo sé que a lo que a que me yo quisiera que entiendas a qué me estoy refiriendo cuando digo ordenar la casa, ¿no? No es ponerte a ordenar ahí la ropa, no, no, no. Ordenar en el sentido espiritual, ¿no?
Entonces, todo líder, ¿no? En el Nuevo Testamento dice que quien anhela diaconado, quien anhela obispado, quien anhela un liderazgo, gobierne bien su casa. Y que seamos como Josué, que algún momento dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. A veces queremos hacer muchas cosas para el Señor, pero no hemos tenido la valentía de comenzar por casa. ¿Y por qué no decirlo? Por nuestra propia vida, por nuestra propia vida. Entonces, aquí va a comenzar a ordenar su casa. Y eso va a requerir valentía, porque mira, va a destruir el altar que tenía su padre, ¿no? O sea, y dice, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Aparte de tener un altar a Baal, tenía una imagen de acera, ¿no? Entonces, 26. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Entonces, primero desecha lo otro y edifica un altar para Dios. No solo está en desechar las malas costumbres, lo malo que nos rodeaba antes de venir a Cristo, está en edificar altar al Señor. No solo está en dejar de beber, de fumar, de mentir, sino está en comenzar a hacer las cosas del Señor, orar, leer su palabra, congregarme. ¿Me dejo entender? No solo es sacar lo malo, es introducir todo lo que agrada a Dios cuando ordenamos la casa. Entonces dice, y edifica, 26, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que harás cortado. Dice, ala. Entonces se va a bajar la imagen de su padre, de la imagen de acera y lo va a quemar para presentar un altar a Dios. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos y comenzamos a ver sus primeros pasos de liderazgo, ¿no? O sea, te toma 10 hombres, dice, de sus siervos, e hizo como Jehová le dijo, mas tenía, dice, temiendo hacerlo de día, bueno, ahí le vamos a decir, ah, qué temeroso, sí, pues, pero a ver, imagina que te manden a hacer a ti eso, ¿no? O sea, vemos ahí una obediencia, amén, pero con cierto miedo también. Teniendo miedo a hacerlo de día por la familia de su padre, y por los hombres de la ciudad lo hizo de noche. Es fácil poder cuestionar a Gedeón diciendo, ah, qué cobarde, no, pero lo hizo. Con cobardía y todo, lo hizo. Ordenó la casa. Día siguiente, verso 28. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo le dijeron, Gedeón, hijo de Joás, ha hecho esto. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, o estos hombres de la ciudad se olvidaron que eran israelitas, porque están indignados porque han destruido una imagen, digo, un altar de Baal, una imagen de acera, y están indignados. Pues digo, o sea, se han olvidado que son israelitas. Y están indignados porque se ha levantado un altar a Jehová. ¿Te das cuenta a qué punto había llegado la apostasía del pueblo? ¿A qué punto había llegado la idolatría del pueblo, el pecado del pueblo? Que cuando Gedeón está haciendo esta reforma, ellos se enojan contra eso. Verso 30, ¿no? Entonces, van con 29 y dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Buscando e inquiriendo les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, van contra el papá, ¿no? Saca a tu hijo para que muera. Estaban indignados. Wow, porque ha derribado el altar de Baal. Falta que digan nuestro Dios nada más ya, porque lo era. Y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. ¿Te imaginas? O sea, es algo para no creer. Pero a ese punto había llegado la apostasía del pueblo. Hoy en día, como paréntesis, es indignante ver cómo cristianos, ¿no? O pseudos cristianos defienden la ideología de género. Y tú puedes decir, ¿cómo es posible? O sea, es algo inconcebible. No, es que eso es su derecho, o sea, y tú te dices, ¿qué está pasando acá?
es porque se han alejado de Dios, es porque se han alejado de la palabra y entre comillas se han inclinado a la disque ciencia, a los disque derechos, o se han amoldado al mundo y se hacen llamar cristianos, pero son permisivos con la cosa del mundo. Hermano, no seas tan legalista, no seas tan, o sea, a los que defendemos la vida, a los que defendemos a la familia, a los que enseñamos la santidad, la transformación en Cristo, nos quieren hacer ver como anticuados, como poco amorosos, porque su mente, su conciencia se ha inclinado a lo malo. Pero la causa es porque se han alejado de la palabra. Es porque la Biblia está de adorno en sus hogares. Es porque su agenda es otra y no es predicar el evangelio. Y vas a ver y te vas a topar con personas a quien tú pensabas que eran tus hermanos, pero torcidos a lo malo, mis hermanos. Hace poco vi ahí, hay un apologista que es paisano ahí de Julio César, de Puente Piedra, ¿no? Cristian, introduciéndose a una iglesia donde estaban celebrando Halloween. Y este apologista ha entrado los ha grabado, les ha entrevistado todo. ¿Qué están celebrando? Verbalmente lo dicen Halloween. Y luego su pastor sale y pone su manifiesto en su Instagram diciendo, los cristianos podemos celebrar Halloween. Y tú no lo es para no creerlo, pero está pasando, mis hermanos. Se disfrazaban de Batman, de fantasmas, de distintos personajes. Y tú dices, ¿qué? Ni siquiera, bueno, que se disfracen de Abraham, de Moisés, ¿no? Por así decirlo, pero no. Entonces, eso es como para no creerlo, pero está pasando y ya está en nuestro país y ya está cerca a nosotros y ya están tocando la puerta de nuestras iglesias. Moda, música, suavecito, cómo celebramos nuestras reuniones, cumpleaños, quinceañeros. Ten cuidado, no rompas tus principios bíblicos, no te alejes de la palabra de Dios. No estoy diciendo que te vayas a un extremo legalista, pero seamos leales a la palabra de Dios. Hay que ser radicales en lo que se tiene que ser radical. Y hay que tener amor por las personas, pero la mejor manera de manifestar amor es cuando tú hablas con la verdad y vives con la verdad en amor. ¿Ven? Ese paréntesis quería hacerlo, mis hermanos, pero bueno, volvemos al texto 30, ¿no? Que ya habíamos visto la indignación de estos, ¿no? Verso 31. Y Joás respondió todo lo que estaban a todos los que habían ido, ¿no? Con la queja. ¿Contenderéis vosotros para Baal? Lo que está diciendo, ustedes van a defender a Baal, que tanto creían en Baal, ¿no? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó el altar. Lo que está diciendo en resumen, si Baal realmente es un Dios, que se defienda. Y aquel que ha hecho eso, que muera, ¿no? Si realmente ha sido así. Y esas son las palabras que salen del padre de Gedeón, ¿no? Diciendo, en otras palabras, si mi hijo ha hecho eso, que muera, pero que Baal mismo se defienda, pues, ¿no? Lógicamente no pasó eso, pues, porque es un Dios falso. Es un Dios, el más grande estaba del lado de Gedeón. Gedeón no ha actuado en sus fuerzas, Gedeón ha actuado en obediencia a lo que Dios le ha dicho que haga. ¿Quién le dio toda esa instrucción de destruir eso? Dios. ¿Y quién iba a poder contra Dios? Nadie. Entonces, cuando el Señor te manda a hacer algo, tranquilo, descansa en el Señor. Solamente esté seguro que el Señor te envió. Ahí radica tu seguridad. 32. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal. Esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. ¿Cómo quisieras que te llamen? ¿Cómo quisieras que te llamen? ¿Amigo del diablo o enemigo del diablo? Una de las dos. ¿Cómo quieres que te llamen? No, yo prefiero que me llamen amigo de Dios, suena más bonito, ¿no? Pero el que se constituye amigo de Dios es enemigo del mundo.
¿Con quién quieres ser amistad? ¿Con el mundo o con Dios? ¿Quieres pasarla chévere con el mundo? Anda, ve, pero es enemistad con Dios. Amén. Verso 33 al 35. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una, y esto sí es el pueblo enemigo, ya no son los de la tribu de Manasés, sino es el pueblo enemigo que también se ha enterado. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una, y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Amén. Ese es buenazo. O sea, ¿quién está viniendo sobre Gedeón? El espíritu de Jehová. Y tú podrías decir, wow, cuánto me hubiese gustado ser Gedeón. Tú eres hoy igual que Gedeón, porque el espíritu de Dios ha venido y te ha sellado, está contigo. Entonces, si tú te admiras de esto, admírate de Hechos 1:8. ¿No? Y vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo para que me seáis testigos. Y vino. Y lo que Pablo enseña a los Efesios, que hemos sido sellados por el Espíritu Santo, quien es la garantía de que somos hijos de Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, esto que era ocasional en el Antiguo Testamento, para nosotros es algo permanente, todos los días. La promesa de Jesús fue que cumplas la gran comisión y Él estará contigo todos los días de tu vida. Y eso se cumple en el Espíritu Santo. Entonces, si este pasaje te admira, admírate lo que Dios ha hecho en tu vida, si eres cristiano. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abieseritas se reunieron con él. Entonces él tocó el cuerno y comenzó a llegar gente para seguir a Gedeón. Comenzó a llegar refuerzos, por así decirlo, ¿no? Y comenzó a dar nuevos pasos en su ministerio, en su llamado. Un hombre que estaba chambeando ahí en el lagar, frustrado, cómo Dios está haciendo su obra en el corazón de este hombre que actuó en cobardía en algún momento, pero mira cómo Dios está transformándolo y ahora está inspirando a otros para que lo sigan. Verso 35. Y envió mensajeros por todo Manasés, toda su tribu, ¿no? Y ellos también dice, se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón, a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Mira, va a comenzar yo creo que aparte de que cuando uno es obediente a Dios, va a inspirar a otros también a que confíen en Dios de la misma manera. Tanto así que más adelante, ¿sabes qué es lo que va a hacer? Dios le va a decir, filtra. Va a tener miles y Dios lo va a hacer filtrar para que se quede solo con 300. O sea, va a haber gente que va a decir, Gedeón, te apoyamos, vamos, vamos, vamos. Tanto así que Dios va a decir, no, 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 ya son muchos, solo 300, para que luego no piensen que la victoria es por número, sino que es por el Santo Espíritu. Entonces, bueno, esa es historia más adelante. Verso 36, ya vamos acabando, 36 al 40. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí yo pondré un velón, nuevamente Gedeón, vellón, entra nuevamente Gedeón en una especie de duda, ¿no? Y quiere asegurarse nuevamente que todo esto está sucediendo. Es natural, es comprensible ir admirándote cómo Dios va, voy a decirlo así, va abriendo camino en tu vida, en tu ministerio, en tu familia. Es natural. O sea, cuando Dios bendice, no sé si en algún momento has experimentado así tangiblemente la bendición de Dios que no lo has podido creer por días, ¿no? Personalmente te digo, porque a cada rato salía a ver la iglesia y veía un carro distinto al que antes tenía. O sea, y decía, no puede ser, día siguiente a la madrugada de nuevo, día siguiente a la madrugada. O sea, como que tú dices, oye, que no le crees a Dios, no, no, no puedo dejar de asombrarme. Es como una admiración, ¿no? Y aquí vamos a ver a Gedeón como que todavía con sus dudas, pero no lo cuestionemos, pues. Qué bueno, por en parte que haya dudado y se ha querido asegurar. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como has dicho. Él no está desconfiando si es Dios o no es Dios.
Su desconfianza está en que me vas a usar, realmente vas a dar victoria y nos vas a librar de los enemigos a través de mí. Básicamente está dudando no en Dios, sino en que si lo va a hacer a través de él. Entonces pone el vellón de lana y le dice, no, si amanece mojado y todo lo demás seco, es de Dios. Verso 38. Y aconteció así pues cuando se levantó de mañana. ¿Y qué dice? Exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Entonces tú dices, comprobado, es de Dios. Dios lo va a usar para liberar a su pueblo. Pero mira el verso 39. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí. Si aún dice, hablaré esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego solamente el vellón quede seco y el rocío sobre toda la tierra. O sea, al revés, ¿no? Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y toda la tierra hubo rocío. Entonces Dios, en su paciencia, en su santa paciencia, le concede eso a, a Gedeón. Vuelvo a repetir, es natural de pronto tener esos, esas ciertas dudas, ¿no? Pero debemos entender también algo. Hay cosas que son explícitas en la palabra, mis hermanos. Hay cosas que son puntuales en la palabra. Y créele al Señor. No estés pidiendo confirmación. Señor, ¿será de ti que debo de testificar sobre ti? No. Señor, este, confírmame si debo leer tu palabra. Señor, confírmame si debo de congregar. Esas cosas yo creo que ya son explícitas en la palabra. Pero hay cosas que quizás no están explícitas. Hay casos específicos, particulares que quizás no. Señor, imaginemos en un principio cuando antes de abrir la misión o la nueva iglesia en Santa Rosa, no es que desde el inicio hubo una certeza diciendo, vamos a poner la obra en ese lugar, no. Lo tuvimos que someter a un tiempo de oración y que el Señor confirme. Es más, los que conocen la historia de la iglesia de Santa Rosa saben parte de esto, que la primera visita que hicimos a ese lugar con Sofía juntos era como para nunca más volver, porque todos esos perritos que ahora nos reciben ahí en la calle, ese tiempo eran más y terminaron mordiéndonos la pierna, el brazo, todo, era como para no volver. Pero aún así, ni bien llegamos a ese lugar, vimos como que algo de parte de Dios, aquí no hay iglesia, aquí hay necesidad. El Señor está proveyendo alimentos, víveres aquel entonces, ropa, y podemos traerlo aquí y podemos evangelizar a los chicos. Entonces, pero tuvimos que someterlo a oración. Y al someterlo a oración le decíamos, Señor, si es de ti, muéstranos. Ni siquiera habíamos programado nuestra visita a ese lugar, solamente estábamos orando. Me llama un pastor amigo y me dice, Anderson, no he podido repartir en este invierno ropas que siempre tengo de mi iglesia. Ven y llévalo, me dice. Ustedes lo conocen, Pastor Michael. Voy y tenía una habitación llena de ropa. Tuve que hacer 3 viajes. Para mí era una respuesta de parte de Dios, porque aquí a los chicos de Pachacute ya le habíamos dado hasta de más en tiempo de pandemia. Entonces dijimos, Señor, tú nos has mostrado un lugar con necesidad, estamos orando por ese lugar y ahora nos estás mostrando toda tu provisión de ropa que va a llegar. Hicimos nuestro primer festival de niños en el Día del Niño, en el mes de agosto. Y hubo un montón de niños, la ropa quedó chico, o mejor dicho, alcanzó para todos. Y a la siguiente reunión, esos niños venían vistiendo la ropa, el calzado que se les había entregado. Confirmación nuevamente de Dios, aquí hay necesidad. Entonces, mis hermanos, se dan cuenta que más adelante, por ejemplo, luego se unió meses después nuestro hermano Juan Carlos y todo eso, diciendo, oh, qué bueno que estén yendo a ese lugar, ¿no? Entonces podemos ver cómo ese primer festival de niños lo hicimos solo como iglesia, orando
y Dios proveyó de esa bendición de ropa, ¿no? Entonces, y dimos ese primer paso misionero, por así decirlo. Entonces, mis hermanos, hay cosas en las que hay que pedir confirmación de Dios, pero hay cosas en las que ya son explícitas en la palabra. Amén. Vamos a orar para terminar este tiempo. Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por tu palabra, Señor, porque a través de esta historia nos muestras, Señor, cómo es que tú en tu inmensa sabiduría, Señor, puedes llamar hombres ordinarios, transformar sus vidas, retarlos y usarlos increíblemente, Señor. Gracias porque nos has llamado, Señor, a cada uno de nosotros, a cada creyente, para hacer tu obra, Señor. Y nos das la oportunidad y el privilegio de ser copartícipes en lo que tú haces en este mundo, Señor. Ayúdanos a hacer las cosas bien, Señor, siempre dependiendo de ti, Señor, y no de nuestras propias fuerzas, Señor. En el nombre de Jesús, la gloria, la honra sean para ti, mi Dios. Amén.